Pues buen día chicos, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo módulo, con nuevas materias. Propiamente este módulo va a ser un poco más corto, va a ser algo similar a lo que tuvimos en diciembre en Derecho Procesal Civil. Este mes vamos a ver dos materias. Propiamente van a ser lo que es el Derecho Procesal Mercantil, que tiene mucho que ver con lo que hemos platicado con respecto a, a los procesos que están llevando, ¿no? Ya sabemos y ya lo habíamos platicado en Derecho Procesal Mercantil que em, propiamente en esto estamos hablando de materia federal. Sin embargo, em, propiamente lo pueden también ver los tribunales locales, ¿no? Ya sabemos que, bueno, tenemos un tema con la oralidad propiamente desde el 2008 con la aplicación de la reforma en materia penal, pero bueno, también esto dio apertura aparte al procedimiento oral, también propiamente con lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Sale? Esta materia justo se va a componer de estas dos gran vertientes de la Procuración y de la Administración de Justicia, principalmente con los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque, pues bueno, ya lo sabemos un poco por el tema histórico, de que directamente, pues nuestro sistema jurídico, pues no lo contemplaba con anterioridad, pero pues es muy importante el que los conozcamos. Si pueden ustedes capacitarse en estos mecanismos alternativos de solución de controversias, es importante el que ustedes también lo tengan. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo habíamos platicado en algún momento, yo con mis representados lo que les digo es, más vale un buen arreglo que un buen pleito. Entonces, obviamente, pues entendemos que en medio de la conciliación, en medio de como de las circunstancias, pues nos podemos ir encontrando con ciertas vicisitudes dentro de las relaciones que como seres humanos vamos entablando. Ya puede ser por lo complicado, porque de pronto tenemos puntos de vista diferentes en cuanto a la administración y procuración de justicia, pero que sí es importante el que nosotros con nuestros representados tengamos esta apertura y estas indicaciones de verdad de conciliar, ¿no? Eh, Desafortunadamente no muchos de los abogados buscan el conciliar. De pronto es desafortunado porque, pues bueno, sabemos que nosotros vivimos de los litigios. Bueno, no nada más vivimos de los litigios, creo que en la actualidad, y que es algo que se ha venido como desarrollando constantemente en el sistema jurídico mexicano y en particular en todo el derecho internacionalmente hablando, es que el abogado no necesariamente tiene únicamente que dedicarse al litigio, sino que hay como otras muchas maneras de desarrollar, por así decirlo, la, mm, la práctica jurídica directamente, ¿no? Considero que un buen abogado tiene que irse metiendo al tema corporativo, tiene que meterse también un poco al litigio, tiene que conocer algunas cuestiones básicas de los otros procedimientos para que pueda dar una opinión jurídica integral, perdón, a sus representados, ¿no? Em, ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando uno está dentro de la empresa y forma parte como de la empresa, pues ¿qué es lo primero que nos damos cuenta? Pues que hay como muchas circunstancias que, por ejemplo, en materia laboral, que como ustedes saben, yo soy especialista o es a lo que me dedico actualmente y que es como el fuerte en mi ejercicio profesional. Tengo que conocer de las implicaciones que puede implicar eh, un mal tratamiento de una relación laboral, ¿no? Que puede de pronto orillarse a un procedimiento penal, que puede orillarse a lo mejor en un momento determinado a un proceso mercantil,
dependiendo como de la relación laboral que se tenga con los trabajadores o con los colaboradores, em, que por ejemplo al brindar un servicio a otra empresa como prestador de servicios, como un prestador de servicios especializados, que es el REPSE, que fue la medida del gobierno para justo asegurar las, los derechos laborales, pero principalmente la recaudación, a lo mejor y algunos puntitos en cuanto a materia administrativa o materia fiscal, en el caso de una inspección, en el caso de una revisión del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Infonavit por el pago de las cuotas obreros patronales, que son contribuciones en específico. em, que tienen que cubrir y que es materia fiscal. O sea, si se fijan, es como muy, como muy amplio lo que tenemos que estar manejando y que yo creo que siempre es bueno el que tengamos em, el conocimiento y las nociones, ¿no? Yo soy de la idea de que si bien es cierto, es importante que nos especialicemos porque no podemos saberlo todo, también lo es que tengamos el conocimiento de lo que puede suceder y de lo que puede pasar ante una situación como estas, ¿no? ¿Qué más me gustaría que contempláramos, que tuvieran como conciencia, ¿no? Em, pues en un primer momento el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias es algo que de manera particular yo considero que es muy importante. Yo en lo específico, en mi ejercicio profesional, pues me ha tocado el de pronto adquirir ciertas em, aptitudes para poder escuchar a las personas y poder determinar qué es lo que ellos necesitan. Y pues obviamente brindarles una asesoría jurídica o poder ayudarlos a conciliar, que pues implica una escucha activa, que implica un acompañar también al otro en este proceso que estamos llevando y pues que es como la parte más importante de lo que yo podría decirles que he aprendido. Sea la materia que sea, al final del día tenemos nosotros que ir desarrollando estas aptitudes. ¿Para qué? Para que al final del día podamos dar un servicio de calidad. Entonces vamos a empezar con esto que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos primero que comprender? Yo ya les decía que desde el año 2008, con la aplicación del sistema acusatorio en materia penal, se dio la apertura para la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Esto por qué se empezó a aplicar? Eh, ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que reconocer que, pues, y ya lo veíamos también el mes pasado cuando hablábamos del derecho procesal laboral, que cuando se crea el centro de conciliación laboral, pues bueno, lo que se busca es evitar que haya una sobresaturación del sistema de administración de justicia. Este sistema de administración de justicia, pues obviamente lo tiene el Poder Judicial en la función judicial que el Estado le está confiriendo a estos órganos de autoridad. ¿Para qué? Para poder resolver los conflictos de manera pacífica. Recordemos que hay formas en las cuales, y por la historia de la humanidad, por los mismos conflictos que se han suscitado, de pronto podemos tener una, una circunstancia de pues defender nuestra propiedad, defender nuestra integridad, defender a nuestra familia, em, de maneras violentas o de maneras agresivas, ¿no? Entonces, con la creación del Estado, con los primeros intentos de vivir en comunidad, la humanidad ha buscado el proteger la integridad de todos para, obviamente, evitar una respuesta violenta. Que bueno, a pesar de que estamos ya muy avanzaditos con esto del Estado, a pesar de que estamos muy avanzaditos con este tema de buscar una solución pacífica, pues también tenemos que reconocer que al final del día siguen habiendo expresiones de violencia justificadas por el derecho. Tenemos, por ejemplo, el tema de las guerras, ¿no? Este conflicto que ha tenido ya un buen ratito, por ejemplo, con el tema de Ucrania, con Rusia y con la intervención de posiblemente de la OTAN o de Estados Unidos. em,
También tenemos el tema de pues sí, el tema, por ejemplo, no nada más de la OTAN ni de la integración de Estados Unidos a este problema entre Ucrania, Rusia, de esto es mío, no, sí, cómo, los conflictos que se han dado también entre Corea del Norte y Corea del Sur, que obviamente pues no ha sido como no ha habido al momento una actualización de guerra, pero pues obviamente se vive en tensión la frontera entre estos dos países, los temas, por ejemplo, en África, con los países que de pronto pues están tomando como pues sí, o sea, como con esta vivencia, ¿no? De tribal todavía un poco. Entonces, al final del día, pues lo encontramos en nuestro mismo país, pues bueno, también lo vemos, ¿no? Con el tema del narcotráfico, em, con el tema de las guerrillas, que son puntos rojos al final del día dentro de nuestra población y dentro de nuestro territorio y algunas otras, ¿no? Que al final del día, pues bueno, entendemos que cuando tenemos estas circunstancias tenemos una problemática en cuanto a la aplicación de las funciones que el Estado tiene, que ya vimos en derecho administrativo. Pero bueno, en el caso de particular de los mecanismos alternos de solución de controversias, pues ya lo decíamos, ¿no? Empieza a debutar justo con eh, la reforma en materia penal del 2008, con la cual se busca el, eh, el que no haya una sobresaturación de los órganos de administración eh, de justicia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos entonces que verlo? Pues que al final del día, pues con la introducción de los MASC, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, em, pues vamos a encontrarnos propiamente una apertura de esto, ¿no? Em, ¿qué tenemos también que tomar en cuenta con respecto a estos mecanismos de alternativos de solución de controversias? Que, pues bueno, son una forma, ya les decía yo, para desahogar la administración de justicia, ¿no? ¿Qué más tenemos que comprender? Em, que los mecanismos alternativos de controversias, asimilándolo un poco al sistema anglosajón, busca el que los mismos particulares busquen el dirimir sus conflictos con la ayuda de algunos facilitadores. Y estos facilitadores, justo lo que van a fungir, va a ser como un intermediario. Vamos a ir platicando justo también de de cuáles son los retos que en un primer momento, nos encontramos, pero pues bueno, vamos a ver en un primer momento lo que implica em, la reforma en solución de controversias. Vamos a ver un video sobre la Cámara de Diputados en la legislatura, que pues obviamente nos habla de cómo se dio esta reforma constitucional para los medios alternativos de solución de controversias. em, y pues bueno, también con la creación de esta ley general de los mecanismos, ¿no? Que bueno, obviamente ya estaba constitucionalmente hablando dentro del texto constitucional, valga la redundancia, pero pues ya se venía aplicando, y que pues con esta ley general pues se amplía, ¿no? Y que bueno, cuando se comenzó, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en algunas entidades, pues se buscó, ¿qué fue lo que se buscó? Pues propiamente
la aplicación de una respuesta no judicial a toda esta problemática, pero que hubiera una certificación, que bueno, nada más vamos a verlo aquí en embarradita justo por el tiempo, pero pues bueno, creo que sí es importante el que lo hablemos, ¿no? Entonces vamos a ver el video. Apago de pronto la cámara, chicos, por el tema luego del internet que empieza como a fallar y se traba. Entonces, El cambio lo tenemos que producir los grandes para que nuestros adolescentes y nuestras niñas y niños no vivan en un mundo en el que la violencia los dañe, incluso impida que se desarrollen como seres humanos. Acá en Chihuahua tenemos pues este nuevo centro que se crea, ¿no?, de mecanismos alternativos, asociación civil, que va a ser de mucha utilidad para Chihuahua, ¿no? Pero también el Poder Judicial tiene sus propios centros de servicio gratuito para la comunidad. Y paso a paso se van a abrir más espacios. Cuando alguna persona que ahora mismo nos mira quiera saber qué significa otra persona se sienta bien con nosotros y encuentre que tiene sentido la vida conviviendo, o que se sienta lastimada, dañada, herida por nosotros por la forma en que nos comportamos. Entonces, así como está instalada en nuestra mente la predisposición por hacer el bien y está instalada la predisposición por hacer el mal, la realidad es que los seres humanos no hubiéramos sobrevivido como especie durante tanto tiempo si no hubiera sido porque somos intrínsecamente bondadosos. Porque si fuéramos intrínsecamente malos, ya hubiéramos desaparecido. Pero cuando tú miras una catástrofe, ¿qué aparece de dentro del ser humano, de su naturaleza? La solidaridad, ¿no?, la fraternidad, la disposición por ayudar al otro. Pero eso está dentro de nuestro ser, está como aletargado.
No, está como en estado de coma, entonces necesitamos que aflore. ¿Por qué no aflora? Porque la cultura en que vivimos tiene más inclinación a orientarnos hacia el mal que hacia el bien, pero nosotros también tenemos la libertad de generar un cambio. Como, como lo decía el doctor, ¿no? ¿Cómo afrontamos la problemática, cómo afrontamos la realidad? Al final del día, los mecanismos alternativos de solución de controversias nos dan una pauta, ¿no? Em, Anteriormente, y previo a la forma en la que los mecanismos alternativos de solución de controversias entraran directamente a la vida constitucional por la reforma del 2008 y también con la aplicación de esta reforma constitucional del 2011, que ya es algo que hemos venido como hablando constantemente con respecto a el reconocimiento de los derechos humanos y que bueno, también como lo hemos visto y como lo hemos estado platicando, pues bueno, esta reforma a la ley de amparo y las reformas constitucionales que durante el año pasado y este año pues vamos a tener en materia de administración de justicia, pues nos deja un poco como en retroceso. Sin embargo, pues bueno, reconocemos que en 2011 y 2008 pues fueron como las grandes reformas constitucionales, ¿no? Por, obviamente, el cambio de la aplicabilidad de la justicia. Antes de estas reformas, tenemos que tomar en cuenta que la única forma en la que los particulares podían solucionar sus conflictos era por medio de el acercamiento a los órganos jurisdiccionales para realizar el proceso, ¿no? Por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora nos dice que es el conflicto jurídicamente, que el litigio, o propiamente el litigio, que es a lo que llamamos cuando hay un conflicto entre dos particulares y no lo pueden resolver hablando y que pues tiene una trascendencia jurídica, estamos hablando de litigio. Y por eso nosotros nos llamamos litigantes, aunque el litigante también es la persona que va y se acerca a la justicia y a partir del ejercicio del derecho de la acción, eh, solicita que el Estado intervenga directamente en la solución de este conflicto. Que entonces Nicolás Niceto Alcalá Zamora nos dice que el litigio es el conflicto jurídicamente trascendente que constituye el punto de partida o causa determinante de un proceso, de una autocomposición o de una autodefensa. Tenemos que tener una diferenciación con respecto a esta autocomposición o la autodefensa. ¿Sale? Y también tenemos la heterocomposición. Esta heterocomposición la vamos a encontrar principalmente en el litigio, pero vamos a irlo desarrollando. Lo primero, ¿qué es la autodefensa o la autotutela? Esto ya es algo que hemos hablado, que con lo que iniciamos ahorita, que justo las primeras formas de defender la integridad, las posesiones, la, la propiedad y el resguardo de los bienes jurídicamente más importantes, pues son la vida, la libertad, la propiedad, la integridad, la dignidad, se defendían a partir de la violencia. Esto, pues obviamente lo vemos desde el inicio de la civilización humana, en el sentido, pues bueno, de me has hecho un daño, yo necesito restablecer la paz social, la paz jurídica, por así decirlo, a través de la violencia. ¿Sale? Esto podríamos entenderlo como la ley también del talión. La autodefensa autotutela es una forma en la que se solucionan los conflictos que se actualizan cuando los sujetos, sean personas físicas o jurídicas, intentan resolver el mismo, o sea, el conflicto, de forma directa. Es decir, se hacen justicia por propia mano. Sabemos que esta forma de resguardar estos bienes fundamentales está prohibido por nuestra Constitución. ¿En qué artículo propiamente viene esta prohibición? En el artículo 17.
donde está la prohibición expresa a realizar la justicia por propia mano. ¿Sale? Que es la autotutela. Vamos a ver un pequeño video de esto. Creo que sí es importante el que sepamos y lo identifiquemos. Solo hay una forma en la cual la autotutela está regulada y es propiamente en materia penal cuando tenemos la legítima defensa. ¿Qué es esta legítima defensa? Esta legítima defensa propiamente es cuando ante un peligro inminente, nosotros hacemos uso de nuestra propia fuerza para resguardar nuestro, eh, nuestra integridad, nuestro bien jurídicamente tutelado y no podemos más que recurrir a esto. Por ejemplo, em, ante, no sé, el peligro inminente de la pérdida de la vida. Obviamente, si nos defendemos y matamos a quien nos quiere asesinar, pues bueno, se puede entender siempre y cuando se compruebe la circunstancia de este ejercicio, por así decirlo, de la autotutela, para que no se implique para que no se nos aplique un tipo penal. ¿Sale? Entonces vamos a ver un video justo de jurídicamente sobre la autotutela. ¿Qué tal, colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema sobre teoría procesal en general. En este video te hablaré sobre la autotutela, en qué consiste y varios ejemplos de autotutela permitidos por el Estado. Empecemos por saber que para la resolución de conflictos se considera a la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. En este caso, la autotutela, también conocida como autodefensa, se define como la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. En este caso se trata de resolver un conflicto mediante la acción directa en lugar de ser dirigida por los órganos del Estado, lo que podría conocerse más comúnmente como la justicia por mano propia. Ahora bien, el hecho de que la autotutela sea una figura que no involucre a los órganos del Estado no significa que sea ilegal, ya que existen varias figuras de la autotutela que se encuentran permitidas y protegidas por la ley. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo y posiblemente la figura de la autotutela más conocida es la legítima defensa, en donde una persona de forma directa repele una agresión inminente contra su persona o bienes. Esta forma de autotutela es permitida por la legislación penal siempre que no se incurra en un exceso y se cumpla con los requisitos de ley para evitar lograr la exclusión de responsabilidad penal. Otro ejemplo sobre la autotutela son aquellos actos que nacen con motivo de un estado de necesidad y los que se derivan del ejercicio de un derecho, como es el robo famélico, en donde una persona que roba algo de primera necesidad para alimentarse no incurre en responsabilidad penal. En materia civil podemos encontrar el derecho del dueño de un predio a cortar ramas y raíces que pasan al predio vecino al suyo, o también el derecho de retención que implica, por ejemplo, que un hotel retenga las cosas del huésped que no ha pagado su estancia. Finalmente, otro ejemplo de autotutela se da en aquellos casos en los que un buque de carga podría sufrir graves daños o incluso implicar la muerte de su tripulación, en donde el capitán puede ordenar que se tire la carga para efecto de salvar el navío. Este acto de autotutela tampoco es castigado por la ley. Si te gustaría leer más sobre esta figura, te recomiendo el libro de Teoría General del Proceso de Ovalle Favela. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like. Bueno, ya ahí lo vimos, ¿no? Propiamente, ya ahí se mencionó, por ejemplo, estas dos formas también de la autotutela, por ejemplo, el tema del robo famélico, el tema de la legítima defensa, o ya en materia civil, si lo queremos ver, la retención de los bienes, propiamente de
del huésped cuando no quiere pagar la cuenta del hospedaje, ¿no? Entonces, aquí es una circunstancia bien importante. ¿Por qué? Porque son formas de autotutela reconocidas, resguardadas, que implica, pues bueno, bueno, salvo el robo famélico, bueno, te lo vamos a explicar de manera como más veloz. Ustedes ya lo ven en derecho penal. em, con estas 5 formas o con las formas de poder evitar la aplicabilidad de una responsabilidad penal, ¿no? Ya sea por una juridicidad en este caso y que se tiene que comprobar. En el caso del robo famélico, pues bueno, entendemos que a lo mejor el daño que estamos teniendo con respecto a el robo de una persona que está totalmente en circunstancias desprovistas de todos desprovista como de todas las circunstancias para poder asegurar su vida, pues se ve la necesidad de ir a robar, siempre y cuando sea medido, no, para poder salvaguardar su vida, ¿no? Se entiende que por encima de la propiedad de otra persona está, pues, el bien jurídicamente tutelado de la vida, ¿no? Que, pues, obviamente, para que la otra persona, en este caso el ladrón, pueda continuar con su vida, pues debió de haber comido, ¿no? Que esto no aplica, por ejemplo, que con respecto creo que fue hace como 3 4 años, de una familia o de una pareja que fueron a un restaurante muy caro aquí en la Ciudad de México y cuando fueron a comer, pues se querían retirar, los detuvieron y ellos argumentaban que había un robo famélico porque ellos no tenían con qué comprar comida y pues se les hizo fácil ir a este restaurante carísimo a comer, ¿no? Entonces ahí como de, a ver, o sea, no es lo mismo el que tú vayas y a lo mejor vayas a un mercado y robes una manzana, lo que sea, para poder comer, a que te vayas y te tengas que pagar una cuenta de 25,000 pesos y que argumentes que fuiste porque no tenías con qué comer. O sea, hay una desproporción, por ejemplo, ahí y no puede argumentarse que hay un robo famélico. Sería como muy complicado. Con respecto precisamente a la legítima defensa, ya lo decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, el tema de justo el tema de que ante un peligro inminente y que ponga en riesgo la vida o la integridad propia o de un ser querido, pues ante la lucha de estas dos fuerzas físicas, de estas dos voluntades, pues el delincuente pierde la vida y pues obviamente la víctima pues pasa a perpetrar en este caso una acción antijurídica, pero, pues bueno, ya dando las circunstancias referidas con respecto a que se puso en peligro la integridad, se puso en peligro la circunstancia de la vida de la persona que cometió el asesinato, pues se puede absolver de una responsabilidad en materia penal, ¿no? Eh, Aparte de la autotutela, o sí, de la autotutela, ¿qué más tenemos? Tenemos la autocomposición, que es la figura a través de la cual los particulares, de forma conjunta, pero sin la intervención de terceros, buscan una forma de solucionar sus diferencias. Hay algunos medios de autocomposición directa. ¿Cuáles vamos a encontrarlos? Que son el desistimiento, el allanamiento y la transacción. Y tenemos por otra parte la autocomposición indirecta como son la mediación, la amigable composición y la decisión. Vamos a hablar de los primeros. ¿Qué implica un desistimiento? Cuando estamos dentro de un proceso, el desistimiento es definido como una renuncia procesal de derecho o de pretensiones. Es decir, supongamos que estamos demandando la guardia y custodia con respecto al menor, ¿no? Y bueno, están las partes y el actor en este caso dice, ¿sabes qué? Yo, por voluntad propia, me quiero desistir de la acción porque, bueno, ya llegamos a una solución de conflictos y no es necesario que el proceso continúe. Yo ya no quiero pelear la pensión alimenticia, ya no quiero pelear como la guardia y custodia, ya llegamos como a una resolución, ya llegamos a un convenio, ya llegamos a un acuerdo de voluntades con el cual ya no es necesario que yo continúe con esto. Entonces, yo quiero parar aquí el juicio y no es necesario que la autoridad intervenga.
¿Qué es el allanamiento? El allanamiento es y designa, es por así decirlo, o se designa una actitud autocompositiva propia de la parte demandada. Si el allanamiento implica un ejercicio de la parte actora, el allanamiento es un ejercicio de la parte demandada, con el que se acepta o se acata lo pedido expresamente en la demanda. Es decir, reconoce en absoluto la responsabilidad que en este caso el actor le manifiesta a la le manifiesta propiamente a la parte actora, ¿no? Entonces las pretensiones del actor, el demandado las reconoce absolutamente y está dispuesto a cubrirlas. Y finalmente, em, la transacción pues se entiende que es un convenio, un contrato. Es un acuerdo que celebran en esta carta, que en este caso las partes, haciéndose recíprocas concesiones y terminan una controversia presente o previenen una futura. Es decir, las partes se ponen de acuerdo y dicen: "Ah, así vamos a quedar y ya no vamos a tener este conflicto laboral", ¿sale? Que ese es el caso de la transacción y que bueno, aquí tenemos las primeras formas de autocomposición directa. Cuando tenemos la autocomposición indirecta, pues bueno, ahí nos vamos a encontrar con la amigable composición, con la decisión y propiamente con la mediación. La amigable composición es que es por la cual el tercero, actuando espontáneamente con plena aceptación de ambos interesados o acatando expreso lo pedido por ellos, se limita a intentar su conciliación mediante consejo y haciéndose ver los inconvenientes que pueden engendrar el litigio. Si lo vemos y pensemos, no sé, y se me ocurre ahorita en una relación de pareja. En esa relación de pareja, pues uno tiene un amigo y de pronto decimos: "¿Sabes qué? Pues vamos y platicamos", ¿no? Y el amigo lo que busca hacer es precisamente que vean las partes eh, cuáles son los inconvenientes de continuar con el pleito, ¿no? No sé, de pronto cuando uno le toca y que va con los amigos, que a lo mejor están casados y que de pronto con uno de los dos que uno tenga más confianza le platican, le dicen: "Oye, es que ¿sabes qué? Pienso hacer A, B, C, D, E", y que cuando uno da una opinión de esa circunstancia, pues diga: "Ah, sí, ya no quiero como pelear más". Ahí es cuando nos encontraríamos con la amigable composición. Lo que es la mediación lo vamos a ver más adelante y propiamente es algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Y pues bueno, también vamos a ver algunos principios. ¿Sale? Cuando hablamos de autocomposición indirecta, pues ya lo decíamos, hablamos de la mediación y de la decisión. La decisión es obviamente pues lo que las partes están em, desarrollando o arrojando con respecto al ejercicio de su búsqueda, ¿no? Vamos a ver un video justo de la autocomposición. Creo que es importante el que lo veamos. Si quieres transformar la educación y contribuir al desarrollo integral de las personas, la licenciatura en Pedagogía es para ti. En la Universidad de Londres te preparamos para diseñar, evaluar y mejorar procesos educativos en escuelas, empresas y asociaciones civiles. La persona tiene el derecho. Todo para crecer online con las grandes ofertas de Hostinger. Planes de hosting administrado para WordPress No desde vamos a ver todo el video, nada 39,99 más pesos vamos al a ver una mes. parte, Digo, ¿no? Por pero ojos, sí es etcétera, etcétera. importante que lo Pasa veamos. lo que vienen siendo las formas civilizadas o las formas sociales en cómo se resuelven los conflictos. Entonces, las formas civilizadas que hoy predominan, que existen en todo el mundo, pues hemos visualizado lo que es la autodefensa o lo que viene siendo la autotutela. Que a diferencia de otras épocas u otros momentos donde el hombre se hacía justicia por sí mismo, pues ahora la misma ley te faculta, te otorga ese derecho para que tú vas a hacerse la justicia por ti mismo, pero no en un sentido vengativo, no en un sentido de fuerza por su propia voluntad, la justicia o hacía justicia por sí de la nave. Entonces, como puedes ver, ante estas circunstancias,
pues la misma persona tiene ese derecho de poder hacer este tipo, pero siempre y cuando esté legalizado o establecido por la ley. Así que te invito, porque quedó pendiente esa tarea, para que en la siguiente clase usted me avisore, porque de antemano, con este tipo de artículos o disposiciones o facultades, de antemano previene conflictos que a futuro puedan causar mayor daño. Bueno, eso fue en cuanto a la autodefensa, en cuanto a la autotutela. Otra de las formas de solución pacífica o civilizada viene siendo la autocomposición y la heterocomposición. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la autocomposición como una de las segundas formas, una segunda forma de cómo se pueden solucionar los problemas de manera pacífica, de manera civilizada, sin llegar a extremos como se hacía en la antigüedad o en épocas anteriores, donde pues la venganza o el daño, hacer el mismo daño que nos causaban, era la premisa o la línea a seguir. Empecemos pues, ¿qué es la autocomposición? La autocomposición es cuando las partes, de forma unilateral o de forma bilateral, deciden o acuerdan resolver el conflicto. Entonces, las mismas partes, bien sea unilateralmente, es decir, una de las partes decide terminar con el conflicto, o bien los dos de común acuerdo deciden terminar con el conflicto. Como puedes ver, aquí aparentemente hablamos de una solución sin tener que llegar al juicio, al proceso, sin tener que llegar a la demanda. Las partes en un plan civilizado, en un plan de conciliación o lo que tú quieras, tratan de solucionar ese problema. O bien una de las partes, siendo más sensata, siendo más razonable, trata de dirimir el problema por no estimar que sea de exceso peligro, demasiado peligro, para poderlo solventar por sí solo. Entonces, ¿qué es la autocomposición? Es cuando las partes de forma unilateral, acuérdate que es el conflicto, hablamos de dos partes, y una de ellas, o bien de forma bilateral, las dos que forman parte del conflicto o todas las demás, deciden o acuerdan resolver el conflicto, se entiende de forma pacífica, de forma justa, de común acuerdo, sin tener que llegar pues, a lo que viene siendo el litigio, el conflicto, la demanda, la contrademanda, todo lo que implica un proceso. Repetimos por última vez, la autocomposición es cuando las partes de forma unilateral, una de ellas, o bien bilateral, las dos o todas las que intervengan en ese conflicto, deciden o acuerdan resolver el ¿sí? ¿Cuántos tipos o clases de autocomposición existen? Existen dos. Dice, la autocomposición presenta varias especies o formas, dos unilaterales y una bilateral. Las dos unilaterales, cuando una de las partes de forma sensata, de forma congruente, como decían antes de que la sangre llegue al río, deciden por tanto finiquitar ese conflicto, ¿cómo es? A través de la renuncia de derechos y pretensiones, o bien a través del reconocimiento de derechos o pretensiones. ¿Cómo solucionan los conflictos de forma unilateral? Porque una de las partes de forma sensata decide renunciar a sus derechos o renunciar a sus pretensiones de exigir, de reclamar, de solicitar, de pedir el cumplimiento de una obligación o de una prestación. Es mi tercera vez que vengo a Shenyun y me encanta. Ellos son unos atletas, ellas preciosas, el vestuario, la iluminación. Esa interacción entre las pantallas y todo lo visual es precioso. Me encanta, realmente es un espectáculo que vale la pena. Yo creo que muchas veces resulta que es mejor llegar a esta situación que tener que llevar todo un proceso, como dice coloquialmente. A veces por solucionar un problema resulta que salen más caro el caldo que las albóndigas. Y la forma bilateral es a través de la transacción, ¿sí? Del acuerdo, del convenio. Bueno, vamos a negociar, vamos a acordar qué problema hay y de forma sensata, de forma congruente, las partes negocian, las partes se ponen de acuerdo, las partes por un lado aprietan, por otro lado aflojan, tratan de llegar a acuerdos donde los dos pues pueden sentirse satisfechos. Acuérdate que en una transacción, en un acuerdo, pues todos ganan, todos pierden, no podemos tener todo a nuestro favor ni todo a nuestra contra. Y eso es justamente esta forma de solucionar los conflictos. Entonces, como puedes ver, la autocomposición
que es la forma de arreglar los asuntos entre las partes. De dicha otra manera, de forma pacífica, de forma sensata, puede ser de forma unilateral. Una de las partes decide renunciar a sus derechos, a sus pretensiones de demandar, de exigir, de solicitar. Con el tiempo tú sabrás en qué casos quizás llevar el juicio nos va a salir más caro que dejar las cosas mejor de esa manera. Reconociendo que la otra parte tiene la razón, tiene el derecho, que yo me equivoqué, que yo estuve mal, y en consecuencia, pues mejor ahí dejamos el problema. O bien, compañeros, de forma bilateral, cuando hay un acuerdo, un convenio entre las partes, hay una transacción que les permite, por tanto, dirimir su conflicto, su litigio, de forma pacífica, de común acuerdo, a través de ciertos beneficios, a través de ciertas, como se dice coloquialmente, estira y afloja. Y de esa manera ambas partes pueden llegar a una solución del conflicto. Por eso decimos que es una forma más civilizada, una forma menos salvaje de solucionar los conflictos. Cuando las partes entran en uso de razón, que es difícil. Porque cuando sufrimos una agresión, de hecho, como lo he comentado, desde el momento en que alguien nos recuerda a nuestra mamá, pues no tan fácilmente todos tenemos el carácter, el temple, la frialdad, vamos a llamarla así, de aguantar, sino luego nos sentimos pues agraviados e inmediatamente reaccionamos, bien sea con otra peor o de una vez pues, retando a la persona. Bueno, pues ¿qué te traes? ¿Quién sabe qué? ¿Qué problemas tienes conmigo? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de ver este otro tipo de situaciones. La autocomposición presenta varias especies o formas. Dos unilaterales, que es cuando una de las partes en forma sensata, en forma congruente, por sí misma decide terminar, renunciando a sus derechos o pretensiones de demandar, de enjuiciar a la persona por razones o circunstancias X. Quizás porque estima que el juicio será más largo, quizás porque estima que el juicio será inclusive más de más largo plazo y de mayor dinero, que mejor dejar las cosas así. O bien reconociendo que la persona tiene el derecho, mi contraparte tiene el derecho, que yo me equivoqué y que por tanto, pues creo que tratemos de llegar a una bilateral que sería la transacción, el acuerdo, es decir, el convenio entre las partes. Bajo esta situación vamos a ver qué es la autocomposición unilateral no procesal. Porque como estamos hablando, y espero lo vayas visualizando, hay un conflicto, hay un problema entre dos o más partes. Y estas partes, en forma sensata, en forma congruente, en forma racional, en forma pensante, bien sea por uno de ellos o los dos, deciden tratar de llegar a un acuerdo o solucionar el problema, sin necesidad de tener que llegar a un proceso, a un juicio, por estimar o escatimar que a lo mejor saldría mucho más caro, mucho mayor tiempo, sea más problemático esta situación. Lo que pasa muchas veces en los choques, cuando las partes mejor, ¿sabes qué? Pues bueno, cada quien su golpe, analizamos el golpe, ¿sabes qué? Pues ya cada quien su golpe, ahí lo dejamos, porque en lo que viene la gente de tránsito nos detiene, hablamos a la aseguradora viene, en lo que nos llevan, nos remiten al MP, etcétera, etcétera. Claro, hablamos de cuando los golpes más o menos son equiparables. Cuando el golpe de uno al otro es mayor, pues entonces sí, difícilmente pueden llegar a un acuerdo o renunciar. Acuérdate que un principio que rige a los choques es el que pega, paga, ¿sí? Bueno, es el que rige, pero pues da salvo prueba en contrario. Entonces, el que pega, paga. A lo mejor si el golpe que me dio no es tan dañino, no afectó tanto lo que viene siendo un leve raspón, pues ¿para qué hacemos tanto escándalo, tanto ruido? Creo que usted y yo hemos sido testigos a veces de este tipo de sucesos que se presentan. Bueno, pues ahí lo dejamos, ya aquí en su golpe, se acabó el asunto. Bueno, vamos a ver la autocomposición unilateral no procesal. La autocomposición unilateral o no procesal lo constituyen dos, que son la renuncia y el reconocimiento de derechos y o de pretensiones. Aunque son dos formas autocompositivas de los conflictos de intereses, no se dan necesariamente en el campo de lo procesal ante un juez, ante un juzgado, dentro de un tribunal. Sino que pueden aparecer antes, después o independientemente del
proceso. Por ejemplo, lo tenemos en materia laboral, con la rescisión laboral en sus dos aspectos, bien sea la renuncia o el despido laboral. Entonces, entendamos esta situación. Hay un conflicto entre dos partes y por tanto, antes de llegar a un proceso, deciden resolver el conflicto de forma unilateral, bien sea por una de las partes que forma sensata en cuestiones laborales, pues a lo mejor yo entiendo que sí me equivoqué, que yo hice mal y pues decido renunciar, sin necesidad de que me demanden, de que oye que yo demande, simplemente ahí la dejamos. Es independiente del proceso, o al revés. Puede ser que también el patrón, el no entretenedor, actúe indebidamente y en consecuencia reconozca que despidió injustificadamente a la persona. Entonces aquí también podemos entrar en ese tipo de autocomplisión unilateral no procesal. ¿Por qué? Porque antes de acudir ante la autoridad, ante el juzgado, ante el tribunal, una de las partes de forma sensata reconoce, acepta, pues que la otra parte tiene razón y pues mejor para qué le alego, para qué le hago de, como decimos coloquialmente, de jamón. Si llegué o tengo tantas faltas al mes, pues bueno, creo que cualquier persona se da cuenta que pues, la ley dice que 3 faltas en un plazo de 30 días, sin tomar en cuenta, habla de 30 días, naturalmente no de 30 días por mes. Entonces, la renuncia y el reconocimiento de Vamos a derechos y adelantarle un poquito. pretensiones, la resistencia tipo de conflictos más graves, pues mejor ahí le dejamos. Y así el patrón me despide, bueno, pues mejor así que quede, ¿sí? Entonces, es el que motiva, salvo obligaciones, ¿sí? Entonces ya es una te despido, quedas sin trabajo, suspensión, gente, yo ya le pagué ante las autoridades respectivas, pues para qué judicialmente llegué a un acuerdo con el y vamos a negociar el vestimiento, porque en este caso es el actor el que decide ya no continuar con el proceso. Pero también hemos visto que hay la autonga, etcétera, pues, yo que tengo esta pues, el allanamiento, el demandado, el vestimiento, el Sí, si pueden denle una revisada completa al video, está muy bueno, porque bueno, lo desarrolla es el maestro más profundo, ¿no? Les repito, nosotros tenemos poquito tiempo, entonces no podemos profundizar, pero lo vamos a ir viendo. Eh, Cuando estamos hablando de la mediación, también tenemos que hablar de lo que es la conciliación. La conciliación nos va a decir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que entró en vigor en 2000, si no mal recuerdo, empezó en 2018, cuando se promulga, pero pues bueno, ¿qué es lo que nos dice que es la conciliación? Es el procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora. Esta persona facilitadora, nos dice la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, puede ser una persona facilitadora pública o puede ser una facilitadora pública privada. En ambos casos se necesita una certificación que pues va a expedir, en este caso, los centros de los mecanismos o los centros de administración de justicia alternativa. Aquí en la Ciudad de México de pronto salen algunos cursos, algunos diplomados que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es el encargado directo de estos centros de solución de conflictos pacíficos y alternos, pues capacita a funcionarios públicos para que puedan ser conciliadores, ya sea en los tribunales o en el centro, o también para que lo realicen de manera privada. Obviamente, pues creo que es como lo mejor. Si necesitas, no porque seas abogado, no porque seas de la profesión que quieras, implica que tienes las herramientas necesarias para la conciliación o para la, más que no es de que no las tengas, sino como de manera consciente lo que vas a desarrollar, ¿no? O lo que pasa dentro de los conflictos y de las pláticas con las partes, eh,
Entonces sí es importante el que lo tengan, el que se vayan desarrollando estas, pues sí, estas herramientas, ¿no? ¿Qué más tenemos que encontrarnos? Pues bueno, para el tratamiento de la conciliación hay diferentes maneras para abordar las problemáticas y que dependen en gran medida de la capacidad de la persona facilitadora. La conciliación, y esto bueno, lo saqué del manual se comparte propiamente con los conciliadores en materia laboral, porque bueno, sabemos por lo que vimos el mes pasado, la conciliación es una etapa obligatoria en cualquier conflicto de índole laboral y pues no es de que te la puedes saltar salvo en algunas circunstancias, que ya lo habíamos platicado, el tema de violación de derechos laborales directamente, de discriminación, de situaciones de violencia y pues propiamente podemos encontrarnos con el que seamos eximidos de agotar esta etapa, ¿no? Pero pues bueno, esto es la forma en la que se entrena, por así decirlo, a los conciliadores. Hay cuatro métodos, que es el método Harvard, el método transformativo, el modelo circular narrativo y el modelo asociativo. Cada uno tiene como sus propuestas, sus diferencias. También es importante que los mismos conciliadores tengan herramientas de escucha activa y de comunicación no violenta, en el sentido de que precisamente las partes puedan sentirse escuchadas y que las partes puedan resolver sus conflictos de manera eh, pues pacífica, ¿no? Vamos a ver justo cómo se aplica la conciliación. ¿Sale? Es un videíto muy cortito, lo vamos a ver y vamos a comentarlo. Para la solución de conflictos por medio del cual dos o más partes asistidas por un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, llegan mediante un trámite breve e informal a un acuerdo. El trámite se inicia con la presentación de la solicitud al Centro de Conciliación Privado. Hola, muy buenos días, sean bienvenidos al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Mi nombre es Fabián Villalba. Este video es de otro país, pero sí consideré importante el agregarlo porque, pues bueno, ya en otros países se ha ido desarrollando esto propiamente. Entonces vamos a verlo, vamos a escucharlo, es Soy importante. abogado, egresado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, experto en técnicas de comunicación, negociación y conciliador de este centro. El día de hoy vengo a prestar asistencia jurídica para poder resolver este conflicto en cuestión que vamos a desarrollar a lo largo de lo que viene siendo esta diligencia. Entonces, existen hoy en día diferentes posibilidades para resolver el conflicto en cuestión sin necesidad de tener que acceder directamente a un proceso judicial. ¿Qué nos conlleva un proceso judicial? Esto nos conlleva lo que viene siendo tanto un desgaste de tiempo y de economía, porque esto es un proceso muy largo que acarrea unos costos que son más elevados a los que en este momento tenemos en un proceso de conciliación. Entonces, acá en la conciliación buscamos resolver ese conflicto, pero no un conflicto, no una solución impuesta por mí, por el conciliador, ni por los apoderados judiciales, sino van a ser ustedes mismas las partes, la parte solicitante y la parte convocada, quien manifestando sus intereses van a llegar a la solución de este conflicto. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a manejar? Primero vamos a llevar a cabo lo que viene siendo una reunión conjunta y luego una reunión individual, que en un tiempo no máximo de 15 minutos cada una de las partes pues va a manifestar lo que viene siendo sus intereses. Esto es con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio que recordarle pues a cada una de las partes. Esto da mérito pues a lo que viene siendo mérito ejecutivo y trámite de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto de trámite de cosa juzgada? Quiere decir que no se puede volver a empezar un nuevo proceso por los mismos hechos que ya hemos abordado pues lo que viene siendo el día de hoy. Recordarles pues para poder llevar lo que viene siendo una conciliación de forma armoniosa, mantener los aparatos electrónicos apagados y también recordarles que a mano izquierda tenemos lo que viene siendo los sanitarios y a mano derecha un punto de hidratación en la cual pues vamos a hacer un receso a lo largo de la conciliación para que puedan tomarse algo o en su efecto pues tomar aire puro un momento.
De igual manera, indicarles que esto va a ser basado en los principios de agilidad, eficacia y eficiencia, que son los principios fundantes de la conciliación y por los cuales estamos el día de hoy, por los cuales están pues convocados a este centro de conciliación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a reiterar de nuevo la bienvenida a cada una de las partes. La parte de solicitante, en cabeza de la doctora Beatriz Pinzón, representante legal de la empresa ISA y a su apoderado judicial, y a la parte convocada, la doctora Fernanda Fernández, y representante legal de la empresa Mavesa y a su debido apoderado judicial. Indicarles pues que vamos a resolver el conflicto presentado por una propaganda televisiva en la cual se exponían ciertas características de cada uno de los productos de las empresas en cuestión. Entonces, vamos a dar por instaurada lo que viene siendo esta audiencia de conciliación. Vamos a iniciar escuchando a la parte solicitante. Entonces, doctora, pues la escuchamos. Se fijan ahí la forma en la que se desarrolla, ¿no? En Colombia es propiamente, iban a tener el desarrollo de una conciliación. Si vamos a ver un video de las conciliaciones propiamente, ¿por qué? Porque sí me parece importante que vean cómo se realizan las conciliaciones. Es muy diferente en materia laboral a como lo veamos en derecho familiar, de pronto también en derecho mercantil, en derecho civil, dependiendo del asunto. Entonces sí es importante el que ustedes vean, identifiquen cómo se va realizando, ¿sale? Eh, ya lo veíamos, la conciliación tiene 4 formas. El método Harvard fue creado por Fisher y Uri en 1981 y es una negociación basada en intereses. Define a la conciliación como una negociación asistida por un tercero imparcial y neutral. La conciliación es una herramienta para satisfacer los intereses de las partes. No toma en cuenta las posiciones de las partes, es decir, lo que busca es satisfacer un interés. La posición, ¿qué es lo que genera? Pues obviamente, si vamos al juicio, tenemos la posición del actor y la posición del demandado, ¿no? El que está pidiendo y el que se niega a dar. Entonces, al final del día vamos a tener estas dos posiciones, ¿no? Víctima, victimario, o sea, lo podemos ver en derecho penal. Pero pues aquí lo que busca es la satisfacción de un interés. Tiene un fin inmediato que busca la máxima satisfacción de las necesidades de las partes y un fin inmediato que se entiende como un acuerdo inteligente, el cual construirán las partes con la ayuda del personal conciliador, que en este caso es el tercero capacitado, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Pues al final del día, el que se llegue a un convenio en el cual los dos intereses se vean satisfechos, ¿no? La persona facilitadora es la que va a dar pie a la comunicación. Posee un rol muy activo, es decir, está escuchando y va reflejando propuestas. Y una actitud directiva, tanto así que las partes lo siguen, es decir, el conciliador va tomando, por así decirlo, de las manos a las partes y les va dando como los pros y los contras. Este debe encontrar los canales adecuados de comunicación, traducir y transmitir la información, diferenciar entre deseos y necesidades, generar opciones y anclar las propuestas a una realidad operativa. ¿Qué es esta realidad operativa? Pues la realidad eh, operativa podríamos definirla como lo que están buscando las partes como de fondo, independiente de sus sentimientos, independiente como de la parte subjetiva, eh, pero que pues va a ayudar a cumplir como con los intereses. Y se basa en 7 elementos esenciales, que son los intereses, las opciones, legitimidad o criterios objetivos, la comunicación, la relación, el compromiso y la alternativa. Vamos a ver un video del doctor Carbonell, en el cual nos desarrolla esta forma de la negociación tipo Harvard o del método Harvard en cuanto a la conciliación. Y vamos posterior a hablar un poquito de la comunicación efectiva. Una de las escuelas más famosas de negociación es el programa de negociación de la Universidad de Harvard. Ellos en Harvard utilizan un método pues que se ha hecho francamente popular, que se ha hecho pues muy
famoso, por decirlo así, que han caracterizado como la negociación basada en principios. La negociación basada en principios que tiene 4 grandes pilares que quisiera comentar con ustedes. La negociación basada en principios que se desarrolló en la Universidad de Harvard dice que para negociar de una manera positiva, de una manera adecuada, en primer lugar tenemos que separar a los problemas de las personas. Es decir, vamos a negociar sobre un problema, vamos a negociar sobre una cuestión específica y concreta, pero no involucremos nuestra percepción personal de la otra parte, las filias o las fobias que podríamos tener, porque eso nos va a perjudicar al momento de estar negociando. Lo que necesitamos hacer es centrarnos en el problema. Muchas veces uno quisiera estar negociando solo con personas que nos caen bien, solo con personas educadas, razonables, que atienden a razones, que son muy sensibles a lo que nosotros le planteamos, etc. Esto es una fantasía. No existe tal cosa en el mundo real, o por lo menos no existe en todos los casos. La verdad es que en muchos procesos de negociación nos enfrentamos con personas que no atienden razones, que es difícil de hacer que nos escuchen, que no siempre son sensibles hacia nuestros planteamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, un primer paso, dicen los expertos de Harvard, y yo creo que tienen toda la razón, es separar a las personas de los problemas. Un segundo elemento de esta negociación basada en principios tiene que ver con enfocarnos en nuestros intereses. Esto significa que nosotros entremos con un propósito en toda negociación, entremos con un objetivo muy claro que nos fijamos y no vamos a permitir que se nos distraiga de ese objetivo. No vamos a permitir que algunas tretas o algunos trucos psicológicos nos desconcentren, nos aparten de nuestro objetivo, nos distraigan del propósito que nosotros tenemos en un proceso de negociación. En ese sentido, la negociación basada en principios supone la defensa de nuestros intereses y mucha claridad al definirlos. Un tercer elemento importante de esta técnica de negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con considerar los múltiples intereses que pueden estar presentes en una negociación. Es decir, en el punto anterior habíamos señalado que hay que enfocarnos en nuestros intereses, pero la pregunta importante aquí es la siguiente: ¿será que nuestros intereses son los únicos relevantes en una negociación? ¿Será que son los únicos que merezcan ser atendidos? Por supuesto que la respuesta es no. Tenemos que ver qué otros intereses, que pueden ser intereses de distinta naturaleza, intereses afectivos, intereses económicos, intereses de relevancia personal para la otra parte, qué intereses merecen ser atendidos y tomados en cuenta. Muchas veces estos intereses no se pueden observar a simple vista, sino que tenemos que indagar, tenemos que informarnos, tenemos que prepararnos, porque toda esa información que podamos allegarnos antes de empezar con una negociación nos va a servir precisamente en la mesa de negociación. Ahora bien, el cuarto y último fundamento de la negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con la utilización de estándares objetivos. Y esto es muy importante mencionarlo por lo siguiente. Hay quienes piensan de manera equivocada, de manera errónea, que un proceso de negociación es un concurso de voluntades, que es un campeonato, déjenme ser muy coloquial en esto, a veces hasta de necedades, a ver quién puede más, a ver quién aguanta más en una negociación, a ver quién se desespera primero. La verdad es que esta es una mala negociación, es una negociación que más bien se apoya en la fuerza o en la terquedad o en lo irrazonable de las partes. Sin embargo, en la Universidad de Harvard nos recomiendan más bien acudir no a lo que nosotros deseamos o queremos o incluso soñamos, sino a estándares objetivos que nos pudieran llegar a dar buen resultado en una negociación. ¿Cuáles son los estándares objetivos que nosotros podemos encontrar para guiarnos en estas técnicas de negociación? Pueden ser cosas como, por ejemplo, precio de mercado, es decir, no vamos a pedir por un bien un precio que a nosotros pues satisfaga nuestras fantasías o nuestras necesidades de corto, mediano y largo plazo, sino que vamos a ver cuánto cuesta ese bien en el mercado, en cuánto se está vendiendo un bien o un servicio semejante en la plaza en la que nosotros nos estemos desempeñando o estemos negociando. Segundo criterio objetivo, el costo.
Es raro que una empresa o un proveedor de servicios pues venda sus productos o contrate sus servicios por debajo del costo. Normalmente las personas pues trabajan con el objetivo de tener un beneficio. Por tanto, el costo sería un elemento a tomar en cuenta también. Nadie puede aceptar unos términos de negociación que lo lleven a admitir precios que estén por debajo del costo. En tercer lugar, otro criterio objetivo puede ser la tradición. Podemos nosotros apelar en un proceso de negociación a lo que tradicionalmente se ha hecho. Piensen en una negociación salarial. Si un sindicato de pronto pide un aumento salarial desorbitado, desproporcionado, podemos nosotros en la mesa de negociación contestar diciendo, bueno, la tradición ha sido otra, normalmente nos hemos apegado, por ejemplo, a criterios inflacionarios, hemos tomado en cuenta el índice nacional de precios al consumidor que periódicamente da a conocer el Banco de México, etcétera, etcétera. Ese también puede ser un criterio objetivo que nos guíe en una negociación. Y un cuarto ejemplo de los muchos, naturalmente, que se podrían mencionar, la reciprocidad. Ese también puede ser un criterio objetivo, el hecho de que una de las partes le pueda decir a la otra, bueno, yo ya cedí en estos puntos, yo ya modifiqué mi propuesta inicial en esta medida o en este margen, esperaría que tú también fueras razonable y pudieras modificar tu postura original en la misma medida o en una medida parecida o, en fin, atendiendo precisamente a estos criterios de reciprocidad. Por tanto, estos son estándares objetivos que nos ayudan mucho a guiar una buena negociación. Reducción genera inmunidad. Esto que dice el doctor es bien importante y que pues el método Harvard es lo que está promoviendo. En el sentido de que pues cuando nosotros mezclamos un poco los sentimientos, cuando mezclamos el interés con respecto a lo realmente objetivo, pues tenemos muchos conflictos y es muy difícil que llegue a la conciliación. Desde mi punto de vista profesional, y que me ha tocado acompañar también en procesos a familias, a trabajadores, cuando uno escucha al trabajador o a las familias, normalmente lo que encuentras es que te dicen, es que yo fui despedido de manera injusta y me trataron muy mal y yo no quiero conciliar nada. eh, yo no me merecía que me trataran de esta manera, yo no quería tal cosa, y al final, esto, pues, ¿qué es lo que genera? O sea, por ejemplo, si lo vemos en materia laborales, eh, entiendo tu problemática, entiendo el disgusto, pero pues al final del día vamos a ser prácticos. No hay como para qué pelear, o sea, no hay como em, no hay como un objetivo de continuar con este pleito, ¿no? O sea, al final del día lo que tú quieres es que se te pague. Obviamente no debiste haber recibido ese trato, pero pues al final del día, em, pues el trato es lo de menos, ¿no? O sea, más bien es, em, no vamos a poder decir, ah, es que te mereces esto o no. Al final del día se te tiene que pagar y espero que no vuelva a pasar esto, ¿no? Y por ejemplo, también con el tema del pago, a su vez, pues esto se manifiesta de maneras como muy, muy concretas, ¿no? Con el tema de las familias, oye, es que, pongamos en un tema familiar, no, pero es que a mí me hacía A, B, C, D, ok, sí, entiendo que es lo complicado, pero vamos a llegar mejor a una solución menos desgastante, ¿no? No, pero es que yo compré la casa y es que yo no quiero salirme, que no sé qué. A ver, vamos a hablar y vamos a ser objetivos. ¿Quién necesita más la casa? No, no, pues es que mis hijos. Entonces, no pueden vivir los dos ahí. ¿Por qué? Porque al final del día generan conflicto y no es una forma adecuada, ni tampoco una búsqueda como de resolver o de solucionar, ¿no? Sino más bien están viviendo como en bastante conflicto y no tiene como sentido el continuar con esto. Entonces, ¿qué es mejor? Pues que tomen caminos separados y si ella a lo mejor y no, no, pues vean como por el bien de los niños, ¿no? O sea, es como muy, como tener muy claro esto. Em, ¿qué más tenemos que tener? Es, en el caso, la creatividad de la propuesta de solución del conflicto para satisfacer los intereses de las partes
genera acuerdos del tipo ganar-ganar. Por lo que este modelo de conciliación es el más usado, ya que toda conciliación, la creatividad de la propuesta de solución, siempre será un elemento clave para lograr un acuerdo entre las partes. Cuando nosotros dejamos que las partes participen, pues obviamente también tenemos que intervenir en el sentido de decir, esto no aplica, esto sí, eh, no hagas esto, tranquilo. ¿Por qué? Porque al final del día, pues no podemos llegar a un conflicto si hay agresión. Entonces, es que también como el regresar como un poco la responsabilidad a las partes para que puedan asumir lo que les corresponde y ver la manera en la que ellos pueden ganar, ¿no? Por los elementos de análisis que ofrece el método Harvard son de relevancia al momento de formular propuestas de solución en una conciliación. Sin embargo, la persona conciliadora siempre deberá considerar la teoría del conflicto en su conocimiento, análisis y determinación de la problemática sobre la que va a actuar. Como les digo, es bien importante el que ustedes se preparen en esto, porque les va a dar una mayor amplitud eh, con respecto a cómo van a asesorar a sus clientes, ¿no? Eh, yo soy de la idea de que siempre uno tiene que estar prevenido, tiene que prevenir a los trabajadores, a los patrones, a los trabajadores, de lo que tendrían que hacer, ¿no? A diferencia de lo que tendrían sí, como de lo que tienen que hacer para que no tengan el conflicto, ¿no? Y es ahí donde un abogado que esté estudiando, un abogado que entra directamente al trabajo jurídico, pues va abriéndose como pasos, ¿no? Em, ¿Cuáles son las etapas? Bueno, la primera es una etapa previa y de preparación, es decir, uno tiene que tener como un previo a lo que va a ir a conciliar. Recordemos que en estos las partes se acercan, las partes buscan el resolverlo. Vamos a verlo más adelante cuando, ya casi para terminar la sesión del día de hoy, con respecto al proceso. Cuando las partes se acercan ya saben qué es lo que ellos quieren. Desafortunadamente de pronto se hacen como una maraña en el sentido de que no identifican el cómo ir caminando. La segunda parte es la etapa de reunión conjunta para la exposición de las partes y preparación de los puntos que serán objeto de la conciliación. Si vamos a materia laboral, me despidieron, me rescindieron, cuánto ganaba, cuál era mi jornada, qué es lo que se me tiene que pagar, qué es lo que yo no tengo derecho. Y del patrón, ¿tengo los medios para probar que realmente lo que dice el trabajador es falso? ¿Cuánto le pagaba? ¿Cuáles son mis medios de convicción sin que necesariamente tenga que aplicar una defensa? Aquí únicamente estamos buscando el aplicar una solución rápida, ¿no? Al conflicto que se presenta. Em, el punto de reunión también es algo bien importante. Cuando tenemos una conciliación, yo normalmente lo que le digo a las partes es, creo que tiene que ser en un espacio en el cual em, no se vea comprometido la búsqueda como de la resolución, ¿no? Que sea un lugar neutro. ¿Por qué? Porque psicológicamente también eso le puede dar mayor seguridad a alguien, ¿no? Cuando son en etapa de reuniones privadas, es decir, se determinan los intereses, cada quien debe de ir debidamente asesorado, yo creo, y también tiene que haber generación de opción de propuestas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú quieres como obtener? No, pues digamos, quiero mi pago y quiero mi constancia laboral. Oye, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que pueda ver a mis hijos 2 veces a la semana. Ok, ¿cuándo los quieres ver? ¿Dónde los vas a ver? ¿Qué estás dispuesto a aportar, no? No, pero es que, o sea, implica mucha apertura de las partes. También hay reuniones conjuntas justo para que se escuchen y puedan ir entablando los acuerdos y finalmente hay una etapa de acuerdo y cierre de la audiencia en el sentido de que, a ver, ya llegamos a la construcción de la resolución, de la construcción del construir, pues vamos ahora a plasmarlo, ¿no? Por lo que el modelo Harvard es uno de los más utilizados en la conciliación, pues supone una construcción de rutas para formular opciones y propuestas de acuerdos centrados en etapas y objetivos específicos sobre los intereses y las posibles soluciones. Em, Vamos a ver em,
un ejemplo de cómo se lleva esto. Bueno, ya hemos tenido conversaciones preliminares. Ambas partes han accedido a esta mediación. Destaco mi imparcialidad y confidencialidad, que es de suma importancia. Quiero que ustedes me cuenten su postura e intereses sobre este conflicto. Bueno, buenos días. Hace algunos años decidimos iniciar una empresa de jeans, el cual ha sido muy buen negocio, pero este último año no ha sido muy rentable debido a la pandemia. No estamos pasando por un buen momento en la empresa, tenemos problemas económicos y mi socia quiere realizar un cambio de domicilio de esta empresa a la comuna de Vitacura. En esta empresa hemos trabajado mucho para que esta funcione de manera correcta. Así que considero que como socia de esta empresa mi opinión es importante y creo que la mejor opción es a Ciudad Empresarial y no a Vitacura. Señorita María Angélica, ¿puede contarme sus intereses y su postura sobre este conflicto, por favor? Yo no estoy de acuerdo en que la empresa se cambie a Ciudad Empresarial, porque siento que va a quedar muy encerrada entre otras empresas de distintos rubros y el acceso de la gente es menor al que tenemos hoy en día en el lugar que está ubicado. ¿Por qué creo que debe ser Vitacura? Porque en el lugar en que ubicaríamos la empresa es un lugar donde la gente que transita tiene un poder adquisitivo mucho mayor del que tienen hoy en día nuestros clientes habituales. Por lo tanto, siento que es una inversión que se recupera a corto plazo, aún teniendo en cuenta que estamos pasando por una situación negativa financieramente, producto del estallido social y de la pandemia que nos ha afectado, porque no es fácil mantener una empresa que primero tuvo problemas de funcionamiento por el estallido y que hoy en día ha estado paralizada 5 meses por el tema de la pandemia. Pero aún así yo insisto en que es un costo bastante alto. Ya que veo las dos posturas bastante rígidas, pero ahora me gustaría hablar individualmente con cada una para poder como flexibilizar el tema de llegar a un acuerdo para solucionar este conflicto. No sé si a ustedes les parece. Sí, de acuerdo. Quiero que me presentes tus molestias, tus puntos de vista sobre este cambio de empresa que tú quieres hacerle, o sea, el cambio de domicilio a tu empresa. Bueno, mira, yo creo que hay mucho trabajo detrás de esta empresa. El negocio es rentable, solo que ahora estamos pasando por un momento difícil económicamente para poder cambiar esta empresa a Vitacura como lo considera mi socia. Ella no está considerando el tema económico, donde el arriendo, estamos hablando de 7 millones de pesos. Y en el lugar en el que estamos ahora, es mucho más barato, pero a mí me gustaría hacer este cambio a Ciudad Empresarial, por tema de espacio, por dinero y por comodidad de todos. Quiero que me digas, ¿cómo ves tú a largo plazo tu cambio sobre tu postura? O sea, el cambio de la empresa, de domicilio de la empresa, ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Caso va a ser rentable, no rentable, etcétera, entre otras cosas? Como te dije, ahora la empresa estamos pasando por un mal momento. En años anteriores la empresa ha sido muy rentable, hemos tenido éxito de ventas. Pero ahora creo que la mejor opción es a Ciudad Empresarial y no a Vitacura.
y es lo que mi socia no entiende y no hemos podido llegar a un acuerdo anteriormente. Ya. Mira, a mí me gustaría que tú te pusieras en la postura de tu socia para que entiendas más o menos cómo es lo que ella piensa. ¿Qué crees tú del cambio hacia Vitacura? ¿Caso es favorable? ¿Caso no es favorable? Mira, yo entiendo la postura de mi socia de querer un cambio para la empresa, pero ahora, como te dije, las ventas están bajas, no está el dinero para pagar otro lugar como en Vitacura, pero sí en Ciudad Empresarial. Sin embargo, no me cierro la posibilidad de que este cambio se realice quizás más adelante para poder retomar el éxito de ventas que hemos tenido en años anteriores. Tú dices que estarías dispuesta a como aplazar el tema del cambio de domicilio de la empresa hasta que se estabilice el sistema económico, debido a todo lo que ha conllevado este año y el año pasado, debido al estallido social, la pandemia. Claro. Ya, Camila, te entendí, me gustó. ¿Cómo te sientes? La verdad es que este tema me estresa bastante. Siento que mi socia no está teniendo una mirada a largo plazo con respecto al cambio y tampoco está siendo optimista con el panorama que se nos va a presentar. Yo reconozco que las cosas han ido mal en este momento, producto de toda la situación que hemos vivido en el último año. Pero esto ya está pasando. Entonces, siento que sería bueno cambiarse a Vitacura porque el lugar es mucho más transitado. Inversión se va a recuperar en el mediano plazo. No es algo que para poder recuperarlo tengamos que esperar que pasen ni 4 ni 5 años. O sea, nosotros en 1 año, en 2 años, estabilizándose el sistema económico del país, nosotros vamos a poder solventar estos gastos sin problema. Comprendo que en este momento el sistema económico de la empresa estaba marcando números rojos. Sí, está marcando números rojos, pero si nosotros queremos tener una visión de largo plazo, si nosotros nos vamos a Ciudad Empresarial como mi socia quiere, no es tan bueno porque la empresa, nuestro local de ventas de nuestros productos quedarían con muy poca visibilidad. Mira, me gustaría que te pusieras en la postura de tu otra socia, que es Camila. ¿Qué piensas tú? Miren, si se fijan, aquí lo que hace el conciliador es tú que ponte en el lugar de alguien más. ¿Por qué? Porque con eso te descentra, por así decirlo, a la parte y la hace ver la perspectiva de la otra, ¿no? Es bien importante el que pase esto. ¿Por qué? Porque cuando tú te cambias al lugar del otro, cuando empatizas con el otro, vas entendiendo cuáles son las razones, ¿no? Aquí estamos viendo que es una conciliación con respecto a una empresa que quiere cambiar de domicilio, ¿no? Y las partes, los socios, están enfrentados directamente porque no están satisfaciendo como un interés, ¿no? Por una parte tenemos el yo no me encuentro en un momento, bueno, la empresa no se encuentra en un momento adecuado para hacer un cambio a un lugar en el que no vamos a poder tener la visibilidad adecuada de los productos, ¿no? Y por el otro es que necesitamos cambiarnos porque va a ser más barato, ¿no? Entonces al final del día hay dos encontronazos en el sentido de que la ubicación es como el conflicto, ¿no? Pero que bueno, qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué es, cómo te sientes? Es una forma también de reconocer las emociones y también una necesidad importante, ¿no? Em, sí, considero que podemos el ir de seguir desarrollando las tareas o los sentimientos y las necesidades con respecto a la búsqueda como del llegar a un acuerdo, ¿no? Que es bien, yo creo bien importante el que desarrollemos estas habilidades. Em, el modelo transformativo, ¿qué implica el modelo transformativo?
Es un modelo creado por Folger y Bush y su instrumentación ha sido limitada, pues a diferencia de transformar la situación como en el modelo Harvard, lo que propone este modelo es transformar a las personas. Busca una trascendencia mayor de gran valor porque el cambiar a los conciliantes, el resultado generado no es momentáneo. Es decir, esto implica un proceso. Se basa en la revalorización, que si no es el fortalecimiento del yo de cada una de las partes, la comprensión de sus metas y el reconocimiento que es la capacidad de identificar a la otra parte. Se implica un poco como el tema de la empatía, pero pues también el que se vayan transformando, que esto no es de la noche a la mañana, o sea, yo creo que cuando nos encontramos con esto y de pronto lo que creo que una gran limitante es que de pronto pues somos muy desesperados, ¿no? Con lo que queremos satisfacer en el momento, ¿no? Normalmente decimos, es que yo quiero satisfacer mi necesidad quiero satisfacer esta necesidad de manera inmediata. Entonces, no se ve como todo el proceso. Y es bien importante el que no nos encontremos satisfaciendo estas necesidades. Em, Este modelo, pues ya lo veíamos, revaloriza las partes, su empoderamiento y el reconocimiento de su contraparte como coprotagonista de la conciliación. Esto es cuando el problema del conflicto se encuentra condicionado por la relación de las partes. Puede ser útil aplicar este modelo sobre todo en aquellos casos en los que las relaciones humanas son cotidianas. Por ejemplo, los casos en que la relación trabajador-empleado es cotidiana o muy cercana y la solución de conflicto conlleva a continuar esa relación, o por ejemplo, el tema de los matrimonios, ¿no? Eh, Somos matrimonio, nos vamos a tener que seguir viendo y qué es lo que yo estoy dispuesto a ceder, ¿no? Para poder como combinar y cumplir con un objetivo. Entonces, al final del día son como estos bemoles. Em, Esto implica un proceso de escucha, un proceso de cambio, un proceso de ir reflejando a las partes qué es lo que tienen y cuál es como el punto a razonar, ¿no? Sí considero que es una circunstancia un tanto complicada en el sentido de que si no se reconoce la importancia de la contraparte en el proceso de la conciliación, vamos a vamos a toparnos con el querer únicamente el satisfacer nuestra necesidad. Entonces esto genera muchísimo conflicto. Vamos a ver cómo se desarrolla el cuadrante de la percepción o la percepción del conflicto y el mediador en el modelo transformativo. Es decir, qué es lo que tiene que fijarse el conciliador. ¿Sale? Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tercer video de la serie de esta herramienta que llamamos el cuadrante de la percepción del conflicto en el mediador, cuyo objetivo es ayudarnos a los mediadores a entender un poco cuál es la aproximación en la que resultaríamos más efectivos, cuál de los grandes modelos de resolución alterna de conflictos son los que podemos aprovechar más. Y bueno, el día de hoy en este video vamos a hablar de la aproximación transformadora. Mi nombre es Eduardo Garro, y igual que ustedes trabajo por construir un mundo mejor. Y bueno, esta idea de la mediación transformadora surge por ahí de 1994, cuando dos autores, Robert Baruch Bush y Joseph Folger, escriben un libro que se llama La promesa de la mediación. Y a partir de ahí se genera una especie de revolución, un impulso en el tema de la mediación, básicamente porque a través de este libro los autores le brindan atención a una problemática que desde años atrás se venía planteando. En el video anterior hablábamos del modelo basado en los intereses o el modelo de resolución de problemas. Y hablábamos de que este es por mucho uno de los modelos más extendidos. Al día de hoy lo sigue siendo claramente.
y en la medida que este modelo se venía desarrollando, en virtud primero de un malentendido, básicamente, se pensó que el modelo de Harvard pues excluía a la persona humana como tal y se enfocaba mucho en la tarea, se enfocaba mucho en la solución del problema y no tanto en las personas, cosa que no es correcta y los autores lo han venido aclarando a través del tiempo y a través de nuevas publicaciones, pero bueno, en ese momento se entendió así. Y producto de ese malentendido, muchos neutrales, muchos mediadores empezaron a aplicar este modelo o este enfoque de mediación, definitivamente dejando de lado un poco aspectos humanos, aspectos emocionales que son sumamente importantes en el manejo integral del conflicto. Pues lo que hicieron Baruch, Bush y Folger fue básicamente plantear una posible solución a esta problemática y lo hicieron a través de esta idea de la mediación transformadora. Y la mediación transformadora pues básicamente se concentra en la idea de que el conflicto surge producto de un deterioro en la autopercepción de poder, un desempoderamiento y al mismo tiempo un rompimiento, una desvinculación, una alienación, dicen ellos, en las relaciones interpersonales. Esos dos factores son los que están en el núcleo del conflicto. Ellos no niegan que la idea de la solución del problema per se a través de identificación de intereses puede seguir teniendo vigencia y puede tener valor dentro de un proceso de mediación. Pero lo que ellos plantean es que al interior de ese conflicto siempre van a estar esos factores de deterioro de naturaleza humana que deben ser atendidos, y es a través de su enfoque transformador que se basa en el empoderamiento y en el reconocimiento, de manera tal que se modifiquen los patrones de interacción entre las personas que están en conflicto, que se logra pues resolver un poco ese vacío que en la práctica se ha venido dando. Y bueno, quienes mediamos, si en algún momento hemos sentido la falta de herramientas o la falta de estrategias que estén vinculadas a la persona, definitivamente la mediación transformadora nos brinda una perspectiva sumamente útil y herramientas sumamente valiosas. La idea es que el mediador trabaje esos dos elementos que mencionábamos a través de todo el proceso de mediación como prioridad, el empoderamiento y el reconocimiento, de manera tal que a través de fortalecer a las personas y replantear su interacción de una manera positiva, se abran los canales para que se pueda producir algún tipo de solución, que no necesariamente pues va a requerir de que se llegue a un acuerdo, es decir, que no va a requerir que la solución se dé específicamente sobre el problema. A veces esta transformación de las personas al entenderse mutuamente y aceptarse basta para que se diluyan los efectos destructivos del conflicto. Y los autores básicamente pues nos brindaron ese enfoque con esas herramientas de manera tal que pudiéramos ya no solo estar trabajando sobre el problema en sí, sobre la solución de un problema que parte de pues la insatisfacción de intereses o de la oposición de intereses, que por cierto en esta tesis desde la cual se critica el enfoque de Harvard a través de la mediación transformadora, una de las cosas que se señala es que pues básicamente la tesis de Harvard es una tesis que dirige la atención al individuo y deja de lado la relación humana, la interacción humana, y es por eso que la transformación de la interacción es un objetivo sumamente importante en la mediación transformadora. Entonces, bueno, pues algunas ideas generales sobre este modelo, y la pregunta, como siempre, es ¿cómo ve usted como mediador, cómo ve el conflicto? Si usted siente que el conflicto es algo más que la diferencia entre posiciones trasladada en insatisfacción de intereses o necesidades que pueden ser atendidas por la mediación, sino que es algo más que eso, sino que es un proceso a través del cual los seres humanos
desmerecemos nuestro valor y nos desvinculamos, nos alienamos mutuamente, lo que crea dolor y sufrimiento. Si usted cree que ese aspecto es un aspecto relevante y siente que en su práctica lo ha querido atender y lo ha atendido, pues definitivamente el modelo transformador es un recurso sumamente valioso y desde mi óptica es un recurso que se puede en alguna medida combinar con el modelo de Harvard. Los autores de la mediación transformadora dicen que no es posible hacer esas mezclas, pero que no se excluye la posibilidad de que logrando un resultado claro en materia del empoderamiento y el reconocimiento entre las personas, ese cambio entre su interacción, que de eso derive una posible solución al problema. Lo que no consideran posible es que podamos estar trabajando con los dos modelos simultáneamente. Definitivamente yo estaría de acuerdo en la idea de que siempre un enfoque sería el prioritario y por eso el cuadrante del conflicto y la percepción que tiene de ese conflicto el mediador es tan importante. Lo que tienen ustedes que definir es exactamente dentro de su práctica, dentro del área en la que ustedes van a desarrollar la mediación o la están desarrollando, cuál sería la perspectiva que los puede acercar más al cumplimiento de su misión como terceros neutrales, como mediadores. Pues bueno, eso es. Espero que algunas ideas de estas básicas las vayan aprovechando en el futuro. Yo creo que vamos a ir desarrollando más algunas de estas ideas, pero por ahora espero que esto les sirva y como siempre deseándoles muchos éxitos en su labor. Ya lo escuchábamos, ¿no? Propiamente lo que se busca es el reconocer cuál nos va a cuál método nos puede ayudar más, ¿no? Aquí ya hay dos posturas diferentes de cómo podemos solucionar el conflicto. Si nos centramos en la persona, nos centramos en el problema, ¿no? Que de pronto, pues es ahí cuando vemos estos conflictos de pronto con lo que vamos a encontrarnos. Em, el modelo circular narrativo promovido por Sarakov, este modelo se basa en la comunicación y busca modificar la relación entre las partes y así obtener acuerdos. Se centra en el tipo de narración de los participantes. Entiende el conflicto como la propia historia o narrativa de las partes y a través de la conciliación se pretende cambiar la narrativa por una que posibilite y permite el cambio. Se trata de legitimar a la persona y separar a la persona del problema. Las etapas del modelo circular narrativo son recepción de las partes se presentan y acreditan su personalidad, sesión pública, establecimiento de las reglas, identificación del problema, sesiones privadas o caucus, que es exposición y desarrollo de las necesidades e intereses, una sesión pública, que es la intervención y revisión de opciones, construcción del acuerdo, implementación y control del acuerdo, propuestas de solución del conflicto, y finalmente la evaluación, que las partes establecen su acuerdo o desacuerdo con la propuesta de solución de conflicto. Aquí, ¿qué es lo que se quiere hacer? O sea, si se fijan, es un proceso diferente. En uno, únicamente nos centramos al conflicto. En el otro, nos centramos en la persona. Aquí lo que hacen es, vamos a separarlos y vamos a, con ambos, a encontrar una solución de los dos conflictos. Bueno, del conflicto y vamos a darle como lugar al objetivo y darle también al lugar a lo subjetivo. Que es importante, ¿por qué? Porque con esto podemos ir encontrándonos con la forma de solucionar el conflicto, ¿no? Em, Cuando estamos hablando de la narración es precisamente el escuchar al otro. ¿Qué implica escuchar? Que el mensaje que está dándonos la otra persona, nosotros lo entendamos y nos cercioremos que en efecto se ha realizado de manera, se ha recibido de manera correcta y concreta. ¿Cómo nos puede ayudar esto? En la comunicación no violenta o en la comunicación efectiva, nosotros tenemos, y un método que se usa es la persona eh, que nos está compartiendo algo, se expresa, nosotros lo recibimos y enviamos, repetimos, por así decirlo, las palabras que utilizó de manera sintética y ahí vamos identificando las partes, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo las necesidades? eh, tu emoción, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Me sentí de esta manera. ¿Por qué te sentiste de esta manera, no? De lo que te escuché, puedo identificar A, B, C, D, E. Mencionaste que te sentías de esta manera. em,
la necesidad que no se vio satisfecha por lo que tú me comentaste y que tú mismo manifestaste fue A, B, C, D, E, dime, ¿esto es esto es correcto o me estoy equivocando? Ya cuando él nos dice, sí, esto es correcto, entonces, mira, me parece que de esa circunstancia puedes aplicar A, ¿no? Me parece que es B. Entonces, al final del día, pues se va construyendo un diálogo y una comunicación. El modelo asociativo, este fue creado por el doctor Jorge Pesqueira Leal, explicado sustancialmente en el libro que se escribe en conjunto con Amalia Ortiz Auf, que busca en las partes el desarrollo de aptitudes sociocognitivas para que cada una de ellas valore la importancia de su desarrollo y practique la construcción de soluciones mutuamente benéficas, así como el fortalecimiento de sus relaciones basadas en la comprensión de sí mismo y su conducta. Además, pretende que los involucrados entiendan que un hecho individual es un hecho social, que no somos individuos aislados y que al convivir en la colectividad, el conflicto debe abordarse desde el nosotros y no desde el yo. La persona facilitadora de la comunicación que practica este modelo debe manejar conceptos fundamentales como la bondad, la búsqueda de la paz, la concordia, la dignidad humana, entre muchos otros, y contar habilidades como el autocontrol, la asertividad, la empatía, la compasión, utilizar la imaginación, contar con pensamiento crítico, así como un excelente control de sus emociones, de tal manera que conjuntamente con las partes se logre contribuir al anhelo de felicidad y bienestar que merecen todos los seres humanos a partir de la contribución al cambio social. Aquí lo que nos estamos dando cuenta, si se fijan, es que el conciliador hace un ejercicio de epoge según la filosofía, según la fenomenología, en el sentido de que él se hace hacia atrás y le permite tener una valoración completa del escenario de la realidad. Y a partir de ahí lo puede ir leyendo y solicita y le pide a las partes que precisamente le den ellos también tengan la posibilidad de hacerse hacia atrás para que puedan contemplar el desarrollo completo de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que se busca? Pues precisamente cuando tú te haces hacia atrás de tu propio interés, de tu propia necesidad, ya lo ves en conjunto, ya logras ver la realidad o el conflicto de una manera más amplia. Entonces, es muy importante el que nos encontremos con precisamente la apertura a recibir la realidad, ¿no? Que pues obviamente cuando lo vemos de esta manera, pues ya no es de, únicamente es desde mi punto de vista, ¿no? Que es una situación bastante compleja porque implica el buscar la objetividad de esto, ¿no? Eh, Esto sería por lo que va la conciliación. Vamos a hablar sobre la mediación y la negociación y después vamos a hablar del procedimiento, que ya sería la segunda parte. En la Ley General de Mecanismos de Solución de Conflictos de Controversias define la mediación como el procedimiento voluntario mediante el cual las partes pueden resolver una controversia o conflicto de manera parcial o total, de manera pacífica y prevenir uno futuro con la asistencia de una persona tercera imparcial, denominada persona facilitadora. Se entiende como comediación cuando participan dos o más personas facilitadoras. Se fijan, es casi muy similar a lo que es la conciliación. La mediación tiene algunas características, bueno, creo que es en general también la conciliación, pero la mediación los tiene, que es voluntaria, que es neutral, que es confidencial, que es flexible, que es cooperativa y creativa, que es autocompositiva y busca rapidez y economía. Em, con esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues al final del día lo que nos encontramos es el observar y el buscar la aplicabilidad de una solución de conflictos. Me adelanté, quería que viéramos un poco de lo que es el método asociativo de la conciliación. Y ya veríamos lo que sería la mediación y la negociación.
Y con esto, para qué lo hacemos? Pues bueno, es al final del día una forma diferente, ¿no? Pero no es que esto se está tardando. Perdón, pero está tardando, chicos, un poco. También se le conoce como colaborativa. Entonces ya está cargando. Entonces, a ver. En la metáfora de la repartición de la pizza, el negociador posicional requiere la mayor parte de la pizza. Determina qué parte de la pizza quiere llevarse o simplemente quiere llevarse la mayor parte que pueda obtener y negocia para conseguirlo. Las negociaciones posicionales, debido a sus características intrínsecas, recibe otros nombres. Estas denominadas, por ejemplo, negociación competitiva, negociación suma cero, negociación ganar-perder. La negociación colaborativa se basa en satisfacer los intereses subyacentes, los propios y los del oponente. Requiere investigar en dichos intereses como un buen médico que necesita entender todos los síntomas de su paciente antes de determinar qué solución es la mejor. También precisa construir soluciones a medida de estos intereses. Cada propuesta necesita una pizca de creatividad para encontrar el acuerdo que satisfaga nuestros intereses y los de nuestro oponente. Las negociaciones colaborativas tienen también otras denominaciones como negociación ganar-ganar o negociación cooperativas. El método de Harvard de negociación pertenece también a este tipo de negociación. La negociación colaborativa entiende que colaborando ambas partes, la pizza puede ser mayor y por lo tanto puede tocar más pizza a cada parte. También he vivido algunas negociaciones que nacen como posicionales y tras su fase de investigación de los intereses se tornan en negociaciones colaborativas. Tienen algunos criterios de valoración las negociaciones. Si ponemos encima de la mesa algunos criterios de valoración de los métodos de negociación, estos nos ayudan a determinar cuál es el método mejor de negociar. Algunos de estos podrían ser: alcanzar sus objetivos. Es el método de negociación. Considera cerrar acuerdos siempre que es posible.
mantener las relaciones. Es un método que, por su desarrollo, mantiene o incluso mejora las relaciones entre los negociadores. Las negociaciones colaborativas no tienen por qué tomarnos necesariamente más tiempo que las posicionales. Las negociaciones posicionales requieren una gran energía y tiempo en el regateo. Las negociaciones colaborativas dependen de la apertura de nuestro ponente y de nuestra habilidad para preguntar, dirigir la conversación. Puede requerir igual tiempo para entender los intereses de nuestra contraparte. Un ejemplo simple de negociación colaborativa sería la compra de un coche. Una persona quería, por la confiabilidad y comodidad, un modelo de una marca determinada. Tenía un presupuesto entre 60 y 70 mil pesos. Esta persona también sabía la amortización que necesitaba y el nivel de equipamiento que podría permitir. El negociador colaborativo investiga los intereses subyacentes. Visitó varios concesionarios de dicha marca. El último de ellos, el vendedor le dijo que el coche que la persona buscaba no lo tenía, pero tenía en exposición el mismo modelo con mayor motorización y equipamiento, el negro en vez del blanco que le apetecía. Le dijo que su opinión dependía del resto de las variables, el precio, el plazo de entrega. Le dio un buen precio con la condición de matricularlo antes de su venta, o sea, que se lo vendía como vehículo de segunda mano, aunque estaba sin estrenar. Pintaba las lunas traseras sin aumento de coste. Sobre el precio ofrecido se cerraba el trato. Lo consultó con su director de ventas y se cerró. Él consiguió vender un coche que llevaba más tiempo de lo deseado en el concesionario. Pues aquí ya vimos cómo se efectúa una negociación colaborativa, ¿sale? Chicos, ahorita lo vamos a dejar aquí. Nos vemos 12:20 para continuar con la clase.